Ante una situación compleja que comprende al sector de la salud, posiciones políticas encontradas, nuestro alto impacto ambiental, dificultades familiares, retos a todos los niveles educativos y una cada vez más evidente desigualdad social, la palabra que más oímos es incertidumbre. Pero, ¿cómo aprendemos a manejarla? En febrero de 2020, Tinta se alió con el Gimnasio Moderno y la Universidad de los Andes para abordar esta pregunta desde la educación sistémica. Con más de 25 ponentes nacionales e internacionales, buscamos aproximaciones para reinventar la escuela del siglo XXI. Algunos ponentes nos dieron líneas para educar en la incertidumbre antes de la declaración de la pandemia. We're in a period of very rapid and almost unpredictable change. There's an acceleration in the complexity of the world in which virtually all peoples around the world live in. And certainly, if we look to predict the future for the children that I have in my school, the future's uncertain. All that we know is that it's increasingly a feeling of complexity and interconnectedness that the children are going to have to be living with. And it's important, I think, for us to give children as many tools and resources and strategies as possible to work within systems, because they will be living in a far more connected world than we've ever perceived of before. Creo que hacia el futuro cada vez más las diferentes áreas del conocimiento van a tener que integrarse para resolver los problemas complejos que vamos a tener que enfrentar. Creo que la complejidad creciente de los problemas que enfrentamos en el mundo es la que nos obliga a futuro a desarrollar mejor un pensamiento sistémico y un pensamiento multidisciplinario. Trabajar en temas mucho más transdisciplinarios, mucho más complejos y en una forma mucho más dinámica que exige un continuo reentrenamiento y un continuo reaprendizaje de todas las cosas que aprendemos en el colegio y en la universidad. Entonces, hoy en día se necesita niños que sean mucho más adaptativos, mucho más flexibles, mucho más creativos, mucho más preparados para manejar incertidumbre y para manejar complejidad. Por eso la educación sistémica es ideal en ese sentido para reforzar capacidades y habilidades que los niños no reciben en la educación más tradicional. En Sole lo que pasa es que cada quien va descubriendo qué es lo que quiere y cada quien se vuelve el dueño de su proceso de aprendizaje. Entonces, la educación tradicional es una educación, hagan de cuenta como cuando en el siglo XIX en las ciudades europeas uno se montaba en un coche, le decía al cochero, cochero, necesito ir a este lugar, y el cochero decidía la ruta que cogía para ir y uno era pasivo en ese proceso de decidir a qué lugar iba. Y una vez surgió el motor de combustión, cambió todo porque ya no era necesario el cochero, sino que uno podía meter una llave, encender el coche y llevarse uno mismo a donde uno quería llegar, a ese mismo lugar, pero por la ruta que uno quería. En ese sentido, eso es lo que ocurre con la educación y la diferencia entre educación convencional y Sole. Es que en Sole uno se vuelve el dueño del aprendizaje y uno decide por dónde va. Lo que lo encamina son las preguntas. Una aproximación sistémica cuyo propósito es obviamente tener en cuenta el ser humano en su conjunto. Dentro de esa perspectiva, sería inadmisible que el estudiante no fuera el principal protagonista de su propio proceso educativo. Entonces, eso va a requerir cambios muy profundos, yo diría de 180 grados, porque el papel del profesor cambia radicalmente como el del estudiante. Es que si nosotros como maestros, como personas que estamos en el sistema educativo, no estamos permanentemente trabajando en nuestra transformación personal para dar un ejemplo distinto, pues creo que de pronto podríamos estar contribuyendo a generar un impacto en el aspecto académico, pero no en el carácter de nuestros estudiantes. Marvin Berkowitz, que es la persona que más ha hecho investigación sobre desarrollo del carácter, dice una cosa muy interesante y es: el carácter no se educa con currículos, se educa con el ejemplo y con el ambiente
que se construye en las instituciones educativas. It comes down to how to think versus what to think. I think the traditional approach focuses on what to think, what topics, what content, what curriculum, what coverage. And I think a systemic approach to education really gets them to think, to learn to think structurally, and then they can apply that structural and pattern thinking to any topic or interest. And so it really fundamentally is the difference between traditional being mostly focused on what to think, teaching kids what to think, and systems education is really teaching them how to think. Resumiendo, la educación sistémica busca que los estudiantes manejen la incertidumbre, aborden problemas complejos, trabajen a través de las disciplinas, se empoderen de su propio aprendizaje, entendiendo al docente como un facilitador y aprendiz, enseñando así a aprender a aprender. A través de la plataforma tinta.org encontrarás recursos bilingües para trabajar de manera sistémica, abordando las 6 disciplinas básicas de la escuela primaria. Podrás hacer búsquedas según el tema o concepto que estés trabajando, para las diferentes edades, según una o varias áreas y por las habilidades que desees desarrollar. Obtén diferentes opciones que te permitan abordar tus preguntas y descarga el recurso que necesitas, ya sea en inglés o en español. Continuemos abordando la complejidad y la incertidumbre de forma conjunta por una educación para el siglo XXI.